Y vamos hablando del clima, vamos a hablar del clima que ha surgido a partir de las primeras elecciones en primeras cuatro provincias aquí en la República Argentina, hablando de Chaco, Jujuy, Salta y San Luis, y a las puertas casi de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Para eso, para analizar y para que nos cuente cómo ve esto tan difícil que es la política argentina, estamos conectados con Nicolás Cereijo. Nicolás, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, un placer como siempre. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Placer viejo. como siempre también. Muy bien. Te agradezco mucho por este ratito y pensábamos llamarte antes y bueno, el programa se nos cambió un poquito en cuanto a los horarios, así que gracias también por estar ahí atento. No hay Eh, problema. Vos sabés que, nada, en principio me gustaría que nos cuente cuál es tu mirada respecto de esto. Parece que, bueno, los oficialismos o los gobernadores, si se quieren, han puesto un golpe sobre la mesa, ¿no? Golpearon Sí, la mesa y plantearon que, bueno, en sus distritos mandan ellos. Más allá que la Libertad Avanza ha tenido en algunos lugares una decorosa elección, claramente, un triunfo importante, sobre todo pensando en las derrotas de Capitanich y las derrotas también de los Rodríguez Saga en San Luis. ¿Cuál es tu mirada de eso? Y después arrancamos un poquito con lo que puede venir, con lo que puede pasar aquí en la ciudad de Buenos Aires. mira, a mí me parece que ahí la elección ha dejado tres títulos, tres temas para tener presente. En primer lugar, como bien mencionaste, el triunfo de los oficialismos Ujú. provinciales. En segundo lugar, la baja participación, que creo que Claro, es un es verdad. síntoma también de lo que se está viviendo en torno a la representación política. Y en tercer lugar, la crisis del peronismo Ujú. creo que queda totalmente evidenciada. Explico punto a punto. Sí. El triunfo de los oficialismos, bueno, se da, uno lo ve por un lado como dentro de lo que es el aspecto plebiscitario de la democracia, o sea, de plebiscitar una gestión, efectivamente lo hicieron relativamente con comodidad, o sea, en general hubo una ventaja importante con respecto a los inmediatos competidores, eso es una característica, se suma, digo, en general estuvieron rondando los 40% cada uno de los gobernadores, con diferencias de 20 a 25 puntos con el segundo en la mayoría de los casos. Ujú. Eso te marca, como bien decías, la importancia hoy en día de los gobernadores. En general, los gobernadores que triunfaron son dialoguistas con el Sí, gobierno nacional, sí, sí. para meterlo también en línea o en sintonía con lo que Ujú. va a ser el debate nacional. Eh, y después, digo, eh, te marca también la necesidad de tocar temáticas propiamente locales y lo que tiene que ver también con el poder real que tienen los gobernadores, que no solo a nivel provincial, sino con los senadores y diputados que están bajo su órbita y que le dan gobernabilidad. O sea que esa relación se mantuvo, digamos, en términos normales. La baja participación, yo creo que es un tema que, bueno, que había empezado ya en Santa Fe y ahora Ujú. se mostró muy fuerte. Creo que tiene que ver un poco con esta idea que venimos manifestando, ¿no? De cierto hartazgo, de ciertas cuestiones Se le vinculadas suma, Nicolás, a esta sí, idea de Altajo con la cual coincido, se le suma un sí, poco el papelón, el escándalo, ponele el título que quieras, de ficha sí. limpia. Bueno, para mí es un detonante más. Ficha Mm. limpia claramente afectó la credibilidad fundamentalmente de un espectro del electorado que ayer en general fue el que triunfó, pero sí que hubo una desilusión hacia la conducta de la política frente a este tipo de cuestiones, de ponderar los oportunismos frente a una realidad objetiva y además de personalizar una ley, ¿no? Que eso a veces es terrible, porque acá yo veo que mucho se habla de contra Cristina y la realidad, la ficha limpia es contra cualquier persona que Tal comete cual. un acto de Sí, sí, corrupción, sí, digo, sí. y eso a veces se De pierde hecho, el cuando se eje, ¿no? empezó a plantear esto de ficha Se limpia, pierde creo el que en eje. 2016, Cristina no Sí. tenía ni siquiera la causa, ¿no? Por eso digo que tiene que ver con que esto tiene que ser un avance institucional, Claro, no claro. un ataque contra una Exacto. persona, en este caso con la persona, lo que puede Ujú. ser, bueno, tanto Cristina como Moreno, por ejemplo, como otro de las Sí, sí, personas que sin le dudas. cabría. Sí, sí. Yo digo, me parece que va por ahí. Y creo yo que, en tercer lugar, bueno, la crisis del peronismo es todo un tema, porque puntualmente, en el caso de Jujuy y Salta, elecciones paupérrimas, Mm. pero profundamente paupérrimas, Tremendo, pero sí, son sí. dos
Son Sorprendente, dos números elecciones, sorprendentes, ¿eh? sí, porque además son dos distritos donde están intervenidos el Partido Sí. Justicialista por justamente Cristina como presidenta del partido, y hay muchas críticas porque, entre otras cosas, cierto aparato que ahí tenía el peronismo fue a jugar tanto con los oficialismos, o sea, con los gobiernos, como con la Libertad Avanza. Entonces, al peronismo lo deja en una situación de extrema debilidad de cara a lo que uno piensa como la elección nacional en el interior, Mm. donde ve que va perdiendo apoyos. Y ahí en esta posible contienda entre lo que puede ser una oposición vinculada al kirchnerismo de la mano de Cristina candidata o Kicillof, etcétera, quiero decir, esta línea que lleva un candidato X a nivel nacional en sus provincias, bueno, está mostrando que hay tiene fragilidad, o sea, Sí. no es la misma empatía con el electorado. Digo, ahí realmente veo un tema para ver. No, vos me dirás, che, y no mencionaste dentro de los 3 puntos más importantes el tema de la libertad avanza. A ver, yo voy a hacer una cuestión con Ujú. eso. Me permito preguntarme y responder, pero digo para que le dé sentido al Sí, argumento que sí. voy a decir. La Libertad Avanza compitió formalmente en 2 de los 4 Ujú. lugares, porque en San Luis no tuvo candidatos, no presentó lista directamente, y en Chaco fue prácticamente algo cuasi testimonial, Exacto, porque sí. con un acuerdo donde el triunfador fue claramente el gobernador Cedero, Ujú. con el aparato provincial, quiero decir, la Libertad Avanza logró, tiene que conformarse obviamente con lo obtenido, que fue pragmáticamente un lugar en la lista, pero nada más, no es que ganó la gente con eso, pudo haber tenido alguna incidencia en el voto, pero es menor. Sí, es mínimo. Es menor. Lo que sí se ve son los segundos lugares, tanto en Salta como en Claro. Jujuy, y en Salta con el importante triunfo que tuvo en la capital, Ujú. ¿sí? Que bueno, ahí Más fue allá del donde triunfo del se resto del impuso. oficialismo, ¿no? En el resto de la Sí. provincia que se impuso En el el resto oficialismo, fue es abrumadora, verdad que abrumador. en la capital de Salta fue importante el triunfo, ¿eh? Fue importante más que nada porque, bueno, no solo fue importante, digamos, no tanto por el peso que va a tener en la legislatura, porque es ínfimo, realmente, piensen que va a tener uno de 12 senadores, o sea, Sí. no, y bueno, y a nivel diputados también es bajo, pero bueno, simbólicamente se ganó y además se le dejó en tercer lugar de vuelta al peronismo y ahí a toda cualquier expresión vinculada ya sea con el radicalismo, el PRO, etcétera, ¿no? Porque digamos, Sánchez ahí es muy raro porque es un gobernador que Mm. por lo general tiene buenos puentes con todos, participó tan activamente primero con Macri, después con Sí, Massa, o es de los sea, más dialoguistas, ¿no? es Sí, sí, medio sí, sí. camaleón, sí, 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 sí. sí. Ahora le No dicen tiene una dialoguistas, pertenencia ¿viste? clara. Pero sí, tal cual. Sí, Tal cual. sí, sí, sí. Así que, digamos, desde ahí uno observa que entonces hizo una elección quizá un poco mejor de la performance que venía teniendo, pero insisto, tampoco es que es un sello que atrae multitudes, digo, Ujú. la idea de estar con la figura del sello Milei a nivel nacional, eso es lo que me parece que sí hay que destacar. Sí, sí, es verdad. Sí, sí es cierto, por ejemplo, en el caso de Jujuy, cómo se ha consolidado tal vez la Libertad Avanza, Avanza en el segundo lugar, digo, que vuelve a ponernos en el tapete lo que hablabas en un principio, la terrible, los márgenes muy bajos del peronismo Sí, en estas cuatro provincias, sí, ¿no? sí. Esto Eh, yo sí creo que da que pensar y que en algún momento puede, de alguna manera, no sé si de manera contundente, pero sí puede empezar a trastocar el mapa político con un peronismo complicado, ¿no? ¿Qué hará Cristina? ¿Qué hará Kicillof? ¿Qué sucederá aquí? Porque ahora pareciera que están las cartas en manos de Santoro, aunque parezca mentira. Y, a ver, me parece que este escenario es una muestra o una posible evidencia empírica de lo que uno entiende que va a hacer el peronismo, que es poner todas las cartas en el asador, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Ujú. Aires, nacionalizando las elecciones, Claro. buscando ahí refrendar sus respectivos liderazgos y buscar a partir de ahí dar señales de que están vivos. Hasta el momento
si a estas 4 elecciones le sumamos la de Santa Fe, donde también le fue muy mal al peronismo, también, claro. Y ya estás hablando de un distrito más grande, estás hablando del 4º en tamaño electoral, que también le fue mal, Córdoba, que es segundo o tercero, dependiendo en la muestra, pero digo que también se entiende que seguramente le no le va a ir muy bien, cual. Mendoza lo tal mismo. cual, o sea, en Mendoza hay, entonces digo, me parece que el peronismo está en una situación donde la estrategia que le queda es buscar como sea hacer buena elección, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, y dar el batacazo simbólico de ganar. Sobre todo, Nicolás, no sé qué pensás vos, pero sobre todo está el peronismo en una disyuntiva enorme que tiene que ver con consolido el viejo liderazgo de Cristina, que es aquel liderazgo que ya para muchos está absolutamente perimido, o me aboco en buscar una figura que de alguna manera pueda tomar lo que ha dejado el kirchnerismo, y como más de una vez históricamente hemos visto, el peronismo se reproduce y genera una figura que empieza a atraer. Estamos lejos de los dados, ¿no? Digo, es difícil eso. Ahí yo veo un inconveniente, mirá. En primer lugar veo que el poder de peso, la influencia de Cristina está circunscripta fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, está circunscrito ahí. A nivel nacional está demostrándose que el peronismo está exigiendo otro tipo de recambio. Había sido en su momento con Quintela, cuando planteaba la necesidad de que los gobernadores... Bueno, esto está quedando a las claras que Cristina ya no representa con la misma vigorosidad su poder en el interior. O sea, le queda el reducto que no es menor, de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente el conurbano. Sí, que es cierto, no es menor porque, bueno, ahí vota el 45% del país, pero digo, no deja de pero ser perdés poco. Un montón de... Por eso, perdés en el resto de los lugares, o sea, eso también te quita dimensión. Ahora, el otro tema es, y vos decís, bueno, no es Cristina, ¿y quién es? Porque un gobernador lo que tenés es, te puede tener el poder efectivo en su respectiva provincia, pero que le cuesta trascender en esfera nacional. Y fíjate que el mismo Kicillof también está teniendo ese desafío, que le está costando cuando quiere despegarse en un punto de la figura de Cristina, idas y vueltas, y no termina pudiendo. Entonces, está en un escenario realmente es muy complejo el peronismo, y le puede llevar tiempo. No tiene una alternativa, digamos. Y yo creo que esta elección le está representando un cachetazo importante, en el sentido de que le está mostrando que ya no es el mismo nivel de acompañamiento, pero tampoco se vislumbran, ya te digo, salvo que si lo que la prensa de Buenos Aires, no es que se vislumbra algún liderazgo que uno diría, bueno, es la alternativa, el peronismo no kirchnerista, no sé, alguna opción no se ve. Entonces está en una encrucijada realmente poco vista en la historia del peronismo. Es verdad, porque siempre del otro lado del peronismo, en esa suerte de interna que a veces se ha dado y otras no, siempre había una contracara, ¿viste? Siempre habría una contracara que en una de esas tomaba la rienda del peronismo. Ahora no solo no se ve esa contracara, sino que la que supuestamente podría ser la cara está circunscripta a solo un distrito, y un distrito es poco, y claramente un distrito que también está complicada, ¿no? Porque si bien creo yo Cristina tendrá un 30 y pico % de votos para ella, no deja de ser no está en sus manos el triunfo. Digo, es difícil también, y pone ahí de manifiesto algo que algunos plantean como un cambio de era, ¿no?, en la política argentina, con un peronismo que empieza a no desaparecer, porque no creo que desaparezca nunca, pero sí a dejar ciertas a escaparse o a irse de muchos lugares donde tenía claramente mucha presencia, ¿no? El conurbano empieza... Y vos también, bueno, pero vos fíjate, Raúl, que por ejemplo, cuando uno observa los armados electorales en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano, muchos responden a las tradicionales estructuras peronistas. Digo, los armados que se está viendo en el conurbano, principal armador, Sebastián Pareja. Sebastián Pareja viene de la estructura del peronismo, la estructura de los Menem viene del peronismo, o sea, el peronismo también está buscando, hay una regeneración en la Libertad Avanza. Yo creo que tiene que ver por dos cuestiones. Por un lado, porque la Libertad Avanza tiene una estructura verticalista como la tuvo el PRO y como la tuvo el peronismo históricamente, digamos, de armado, a diferencia de otras estructuras más horizontales como puede ser radicalismo u otras fuerzas.
Eso por un lado. Pero además, tenés la cuestión de que la Libertad Avanza tiene un componente más de estilo populista a la hora del armado, de pensarse como armado político. Con lo cual, y tiene cierto también llegada a sectores populares Sí, 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 hay un que las peronismo de fuerzas no derecha peronistas le que... estaban Exacto, costando. Sí, exacto, sí, exacto. sí, le estaban costando llegar. Entonces, me parece que ahí tenés una mutación. Y te digo, pensando también en la enclave, en la elección del domingo, ahora porteña, Ujú. vas a tener un montón de dirigentes que en el caso de que Adorni efectivamente gane la elección o salga segundo y deje relegado al PRO, vas a tener una sangría ahí también de dirigentes que va de vuelta a reconfigurar el mapa político, Sí, que están esperando ese resultado para ver si cómo dan el salto o tener una excusa así para es, dar un salto, así es. que también hay que ver, me parece que es mucho peronismo que se está yendo por ese lado también. Y la Libertad Avanza en eso está como expectante y, digamos, se está reconfigurando, sí, el esquema de poder. Y me parece ya lo que se ve es esto, ¿no? Que Cristina no es el mismo poder que tenía años atrás, está más menguado, es un Ujú. poder que está costando llegar con fuerza al electorado. Y bueno, y ahí para el peronismo va a ser todo un desafío cómo se reconstruye. Yo creo, como vos, nunca va a terminar de desaparecer, pero sí en reconfiguraciones Creo que le va a costar, creo que desde distintas. que nació este peronismo sin Perón, por decirlo así rápidamente, me parece a mí que es el momento más difícil en cuanto a la construcción peronista. Me parece a mí que Sí, no sí, hay una figura, no hay una figura que pueda tomar en sus manos el peronismo, como en su momento surgió Menem, después de haber derrotado a Cafiero y así otras tantas, ¿no? Me sí, parece sí, que en sí. este sentido está en el momento más difícil, ¿no? Está en un momento complejo y por eso, porque no está teniendo, como decís, un partido de base con fuerte liderazgo carismático que no Ujú. lo está teniendo. Tal cual. Entonces, no tiene una atracción por la cual haga atractivo a su propuesta, sí, sin duda. Exactamente, Sí, sí, pasa por ahí. exactamente. Ujú. Nicolás, Sí. querido, como siempre, Bueno, interesantísimo escucharte, te agradecemos mucho bueno, por este rato y seguramente volveremos a convocarte porque, claro, hay que hablar seguramente de lo que es la ciudad de Buenos Aires y nos queda una semanita para tratar de entender qué puede llegar a ocurrir. ¿No? Rápidamente, ¿cómo estás viendo la ciudad de Buenos Aires en este sentido? Porque digo, sí, también está claro que pareciera que por lo que sucede en la centro derecha, pareciera que Santoro puede andar bien, ¿no? sí. Sí, voy a ser breve. Sí. Yo veo un final abierto, Mm, ¿sí? Al momento. Veo la posibilidad histórica de efectivamente un triunfo del peronismo. mira, Veo que eso va a generar que las otras expresiones del peronismo tiendan a confluir a votar Santoro, dada la posibilidad de ganar mira. efectivamente la ciudad. Pero, digamos, insisto, todavía no es seguro, hay un empate técnico. Ujú. Lo que sí está claro que quien se está jugando mucho es el PRO, Seguro. fundamentalmente porque lo puso Mauricio Macri al frente de la campaña y Ujú. si llega a darse una elección con un tercer lugar, realmente estaría Sí, en es situación pobre, de extrema debilidad, es muy pobre. mucha debilidad. Ujú. Exactamente, exactamente. Sin duda. Veremos Bien, qué nos deparan las urnas. Querido amigo, un placer, como siempre. bueno, Muchísimas gracias por este igualmente. rato. Gracias por Abrazo, llamar. gracias a vos, viejo. Abrazo Abrazo grande. enorme. Era Nicolás Aire, hijo analista político, es docente de la UBA, además. Un tipo que siempre es interesante escuchar para ver cómo vienen las cosas en la cosa política, en la cosa pública.